Buenas noches. Si estamos completos porque estamos en Jesucristo, es cierto que hemos muerto y resucitado con Él. Entonces, ¿qué haremos ahora? Si ya estamos completos en Jesucristo, si ya hemos muerto y resucitado con Él, entonces, ¿qué hacemos o qué haremos nosotros ahora? En los siguientes 2 capítulos, Pablo contesta esta pregunta. Si ya estoy completo en Cristo, si ya he resucitado y muerto en Él, ¿qué más tengo que hacer? Pablo contesta esta pregunta. Y cuando contesta esa pregunta con diferentes preguntas o respuestas, él nos dice: no permitamos que nadie nos juzgue en cuanto a la antigua ley o leyes que estaban puestas. Muchos cristianos piensan que la vida en fe es evidencia de guardar una larga lista de mandamientos y de reglas y de normas. Y seguir a Jesucristo significa perder el gozo. Pablo se propone en estos 2 capítulos a corregir esa impresión. La vida cristiana o la vida cristiana verdadera es estar en Cristo, no en el legalismo. La vida cristiana verdadera es estar en Cristo, no en un legalismo. Tomen nota que el énfasis de estos capítulos es una advertencia contra aquellos que se refiere a las obras humanas o a los mandatos o exigencias de los hombres. No se refiere a que nosotros vivamos como los paganos, sino que tengamos que evitemos o que pongamos cuidado en practicar normas humanas o mandatos de hombres. Ojo, no practiquen mandatos de hombres, tengan cuidado, cuya tradición es la sombra de lo que iba a venir. Hoy en día muchos no han podido comprender eso. Por algo el templo fue destruido. Por algo el sacrificio en el templo fue abolido. Porque el sacrificio en el templo era una sombra de lo que iba a venir. Ya llegó. ¿Quién es Cristo? Cuando hacían holocausto y cogían un cordero, era sombra de lo que iba a venir. ¿Y quién era? Cristo. Cuando ustedes están enamorados y el amor de su vida está viajando lejos, ustedes miran una foto de esa persona. Ay, la quiero llevarla a toda parte porque la ausencia de esa persona me hace falta. Y pueden hacer una foto a la medida y ay, la apapacho ya. Pero cuando llega esa persona en cuerpo y alma, ¿qué hace usted con la foto? La desecha y lo cogen a esa persona. Eso fue lo que pasó con la sombra de la ley, el procedimiento del Antiguo Testamento, las ceremonias, el tabernáculo, todo eso. ¿Era sombra de quién? De Cristo. Pero muchos viven en esa mentira hoy en día y viven celebrando una sombra en vez de vivir la realidad en Cristo. Es fácil, ¿cierto? Por eso es fácil que no solo diga, venga usted, ¿por qué no hacen eso?
Porque yo tengo una relación con Cristo. No busco normas ni mandato de hombres. Porque yo ya no me sujeto a la ley. Todo lo hago por ¿quién? Amor a Él. A mí nadie me obliga a cumplir un horario o servirle a Dios. No. Porque tengo una realidad con Cristo. Ustedes y yo vivimos en la sombra de una religión o en la realidad de una vida con Cristo. Tienen que saber muy bien, porque mucha gente vive en la sombra de una religión, de un legalismo, de una tradición, de unos rituales. Pero la realidad es que esos rituales, esos sacrificios ya no, porque ya hubo el sacrificio que nos limpió y que nos justificó, Cristo. Es fácil, ¿cierto? Tan fácil. Ya terminamos el estudio. Vámonos al título de hoy. ¿Cuál es? Muy fácil. Ustedes miran la imagen. Muy fácil. ¿La sombra cuál es? La ley, todos los tabernáculos, todo. ¿Y la realidad quién es? Cristo resucitado. O Cristo resucitado. ¿Cierto? Es muy fácil. Que sea Dios ayudándome a hacer este estudio. Padre Celestial, por favor, te pongo en tus manos este estudio. Glorifícate. Que seas tu palabra hablándonos y ministrándonos nosotros. Muchas gracias, Señor, te doy. Amén. Vámonos a Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Gracias. Nadie os juzgue, versículos 16 al 15. Los judaizantes opinaban conforme a la práctica religiosa que ellos tenían y de sus ceremonias. Juzgaban a los creyentes cuando comían o bebían comida, diciendo o decían ellos que en la antigüedad Jesucristo había dicho que no podían comer comida, que había separado comida limpia y comida inmunda, y por lo tanto no debían comer cierta comida, o sí. A los maestros de la ley en este momento también ampliaron estas leyes a otros alimentos. También criticaban las ceremonias festivas o los días que festejaban, diciendo que Dios había estipulado ciertos días de fiesta solemne, pero que también tenían que hacer otras. La fiesta solemne la tenemos en Levítico 23. Ellos dicen que había que practicarla, pero también ellos tomaron otras fiestas, como la fiesta de la luna, como otra fiesta que está en Isaías 1, del 12
14, que nos dice sobre la fiesta de la luna, de la luna nueva y otras fiestas que ellos asumieron que no eran estipuladas por Dios. Los fariseos habían ampliado esa ley a otras festividades, como a otros dioses paganos. Hoy en día de esas festividades también hay otras tomadas esa imagen a la religión normal o tradicional que festejan a la mamá de Jesucristo. Son fiestas paganas. Pablo indica que Dios había puesto estos ritos para enseñar una verdad espiritual que tenía que cumplirse posteriormente. Ahora ya había hecho realidad esas enseñanzas, porque Cristo había muerto. Cuando Pablo está enseñando a Colosenses, Cristo ya había muerto, ya había resucitado. Entonces los legalistas decían, hay que seguir practicando, hay que seguir haciendo las ceremonias, que era una sombra de lo que iba a venir. Pero ¿quién ya había llegado? Cristo. Y ellos seguían haciendo estas festividades y era sombra de su relación. Pero mire que en el versículo 17 que nos dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo era sombra de lo que había por venir. Los legalistas creían en una sombra, en lugar en la esencia a la cual se encontraba solo en Cristo. Sí, siga, Fred. Y en el Antiguo Testamento tenía cierta disposición que fueron eliminadas en Jesucristo. ¿Como cuáles? Como la comida y los ¿qué? Sacrificios. Ya no había nada que hacer, ya se había cumplido, pero ellos seguían haciendo esas normas. Y aún más, ellos pusieron carga para que los hombres lo hicieran porque sí. Si el cuerpo de Jesucristo ya había llegado, ¿por qué siguiera haciendo sacrificios? ¿O por qué cuidarse? Mire que Jesucristo había dicho que puesto que ya había llegado Él y ya había cumplido toda la ley, ¿por qué nosotros los cristianos no estamos bajo el antiguo pacto? La comida en 1 Timoteo 4, 4 al 5, nos dice que porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo ya está ¿qué? Santificado. Y eso es lo que le está diciendo Él, ya coman. Todo lo que pueda comer, cómalo. Y los días ya no es un día en específico. Todos los días le corresponden al Señor. Ya era, porque ellos decían, tiene que guardar el ¿qué? El sabbat. Era una sombra de guardar los días, ¿para quién? Para Dios. Ahora nosotros no guardamos el sabbat. ¿Por qué? Porque todos los días son para Dios. No había nada en malo de cuidar o practicar esas ceremonias o no. Si esta persona lo hace, que lo sepa que si lo hace, no lo va a poner lo más espiritual o lo va a llevarlo a tener más comunión con Dios. No, si usted hace eso, sepa muy bien que es como un cero a la izquierda, no suma para Dios. Pero si no lo hace, tampoco le resta. Y eso es lo que ellos tenían que saber. Si hay un hermano que lo hace o no lo hace, no lo juzgue. Y si usted lo hace, no lo dejen que lo juzguen. Y si no lo hace, tampoco, porque usted sabe muy bien por qué lo hace. Pero aquí, en el versículo, aquí está muy claro, ¿cierto? No hagan sombra de lo que había venido. Ya Jesucristo estaba. Y ellos seguían haciendo cosas
que era mostrando que Jesucristo iba a venir. Hoy ese ejemplo es cuando hacen el sacrificio. Lo hacían y seguían haciendo el sacrificio, por eso que el templo ya no está. Pero mire que en el versículo 18 al 19, que nadie os prive del premio. Pero mire que cuando dice que nadie los prive del premio, privar significa declararlo indigno del premio. Ese término se usa en los deportes. El árbitro, cuando está en el digamos, sí, en el atletismo o algo, el árbitro puede quitar a una persona o decirle a él no puede participar más o expulsarlo porque usted no cumple ciertas normas. Pero esa persona, cuando le quitan ese beneficio, no le quitan siendo un deporte o siendo el deportista o siendo la persona, no le quitan la identidad, ¿cierto? Es igual lo que pasa acá cuando le está diciendo, por favor, en el versículo 16, por tanto, el 18, que dice, nadie os prive de vuestro premio. Pero cuando alguien le prive el premio, que nadie lo prive, porque están diciendo, si usted no cumple estos mandatos o estas normas, usted está expulsado y no va a tener salvación. Ojo, nadie lo prive, porque muchos dicen, entonces tengo que hacer las cosas para conseguir el premio. No, nadie lo prive, porque si usted está haciendo las cosas y lo expulsan, usted sigue siendo el deportista. Cualquier cristiano que está en Cristo tiene que la salvación. ¿El premio cuál es? En Colosenses, en 1 Corintios 3, del 8 al 13, no está ahí para que lo pongan, hablan de los coronas o los premios que van a tener los fieles creyentes. Cuando una persona es salva, ¿cómo es salva? Recibiendo a Cristo, ¿cierto? Ya, se muere y nadie le quita esa salvación, ¿cierto? Porque la salvación no se quita ni se pierde. Pero acá está diciendo que nadie lo quite de sus premios. Los premios, si usted es fiel a Dios, va a tener unos premios, unas coronas. Pero mucha gente no le sirve a Dios por los premios, ni por las coronas, sino por gratitud y por amor a Cristo. Muchos le servimos a Dios ni por nada, sino por gratitud y por amor, no por los premios. Ay, ¿qué voy a hacer bien? Ahora mi pregunta es, si una persona que es salva y no quiso hacer nada, cuando se muera, ¿qué va a tener? La salvación, ¿cierto? La salvación, sí, porque mi salvación es en Cristo. Pero aquella persona que ha sido fiel y un buen mayordomo fiel, Dios le va a darle coronas dependiendo su trabajo, no es una recompensa, ¿sí? Pero muchos no le servimos por esas coronas. Acá le están diciendo, por favor, nadie le prive de su premio. ¿Por qué? Porque en esa época le están diciendo, si usted no sirve, le quitamos el premio. Nadie se lo va a quitar, que nadie lo prive. Y eso es importante, pero que nadie lo esclavice, dice del 20 al 23. Mire que ellos ya han muerto ¿al qué? Al legalismo, a las tradiciones de hombres. Sí, ellos ya han muerto. Y acá le está diciendo otra vez, por favor, que nadie lo vuelva a esclavizar a usted en mandamiento de hombres. Que nadie lo vuelva a esclavizar, porque recordemos que la clave es vivir para Cristo, no vivir un legalismo. Nuestra identificación con Cristo es nuestra meta. Yo cuando me identifico con Cristo quiero vivir ¿para quién? Para Él. Se nos convierte como una forma de vivir. No vivimos por cumplir normas o mandatos.
qué pena que muchos dicen, entonces me prohíben vestirme de esta forma, me prohíben maquillarme. Ojo, esos son mandatos ¿de qué? De hombres. Porque usted se maquilla o no se maquilla, se viste o no se viste, para agradar ¿a quién? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ustedes buscan la palabra de Dios o vienen aquí para agradar al pastor o al líder espiritual. No, pero hay que, tienen que venir, y si no tienen falla. No, usted no tiene falla, porque es entre usted y Dios. Pero usted, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? ¿Por qué? Dime, amor. Pues por varias razones, pero primero por crecer en Cristo, en el conocimiento y en la práctica, porque si yo estoy lleno del cuerpo, pues ¿cómo voy a practicar el amor? Sí, nosotros venimos por el crecimiento espiritual, por el alimento espiritual, ¿cierto? Sí, yo vengo, a mí nadie me obliga. ¿Por qué? Porque es mi deseo, es mi pasión conocerle más. Pero muchos dicen, es que usted tiene que venir. No, usted no tiene que venir, es entre usted y Dios. Por eso que muchos dicen, pero es que yo le estoy sirviendo aquí al lugar, pero usted me toca decirle, no puedo venir. Pero no porque yo sea el que le dice, si tiene que no tiene. No, por orden. Porque si usted no viene y es un servidor, a mí me toca diligentemente organizar qué persona puede servir o no para que estemos reunidos. ¿Por qué? Porque aunque usted no crea, hay gente que tiene que alabar a Dios, gente tiene que estar en el sonido, tiene que estar en la entrada. Sí, yo todo no puedo estarlo. Y uno como hijo, como persona que le sirva a Dios, tiene que dar ¿qué? Cuentas. Voy a estar, si no voy a estar, ponga a otra persona para que haga mi trabajo, ¿cierto? Eso es administrativamente, pero no es porque le toque, porque usted le sirva a Dios, ¿por qué? Por amor. Y eso es lo que está diciendo en los últimos versículos, del 20 al 23, que nadie lo esclavice en un legalismo. ¿Sí me va a entender? Si usted le va a servir a Dios, hágalo. ¿Por qué? Porque usted tiene una relación con Él. No deje que cualquiera lo vuelva al legalismo nuevamente, poniéndole normas y mandatos de hombre. Tenemos que tener la libertad en Cristo, porque hemos nacido en Él. Entonces, teniendo eso, nuestra base es Cristo, porque hemos muerto en Él. No debemos someternos a las normas humanas. Por favor, no se sujeten ni se metan a las normas humanas, porque ustedes todo lo tienen que hacerlo ¿por quién? Por amor a Cristo. Perdónenme, ese ejemplo muy fácil, lo van a comprender. Una norma humana es que usted tiene que diezmar, porque si no pierde la bendición. Mentiras, mentiras. No lo haga. Usted lo hace ¿por qué? Por amor a Cristo, por ser fiel a Él, porque quiere llevar el Evangelio, quiere que se pueda enseñar mejor, ¿cierto? No más. Pero hoy en día ponen normas humanas y atraen a las personas con: si usted no diezma, está en pecado. Dime. ¿O está robando a Dios? No, porque si usted no diezma, es entre usted y Dios. Pero muchos diezmamos, ¿por qué? Ofrendamos, ¿por qué? Porque queremos que la obra se extienda, por amor a Él, ¿cierto? Pero eso es lo que más o menos está diciendo. Por favor, que nadie lo sujete a normas humanas. La salvación es por fe en Jesucristo, nada más. Solo en Él
tenemos méritos, o solo en Él hay un mérito suficiente para nosotros ser redimidos. No necesitamos añadir nada más a nuestra cuenta. Hoy en día, tal como en los tiempos de Pablo, hay hermanos que quieren someterse al yugo del legalismo, pero ellos no ven la vida cristiana como es. La vida cristiana no está en leyes, ni en normas, ni en prohibiciones. No, por favor, la vida cristiana no está en que usted cumpla esa norma o tenga esa prohibición. No, la vida cristiana no es un legalismo, sino es la certeza de que estamos completos en Cristo. Y porque estoy completo en Él, hago las cosas para Él. Hago las cosas para glorificarlo. La gente hacía rituales, sacrificios, holocaustos, porque era emulación del Cordero. Era una muestra del Cordero que iba a ser Jesucristo. Jesucristo ya llegó. Él está vivo. Sabiendo eso, ¿usted por qué está haciendo las cosas? ¿Legalismo? ¿Por religión? ¿O por amor a Cristo? Si usted hace las cosas por amor a Cristo, ¿sabe qué? No va a tener carga. Créame. Si usted vive para Cristo, no va a tener ninguna carga. Porque es realidad. Porque si usted vive una realidad en Cristo y todo lo que usted hace para Él, usted no va a tener carga. Por favor. Pero si usted lo hace en legalismo o para una religión, ¿quiere que le cuente qué va a hacer? Se va a cansar. Va a mirar a las personas. Va a criticar. Pero cuando usted lo hace para Cristo, tiene los ojos puestos ¿en quién? En Cristo, no en las personas, no en las instituciones. Es que ya estamos igual en aquella persona. No. Porque lo está haciendo para Cristo. Y si esta persona lo está haciendo para Cristo, está siendo guiado por Dios. Ya. ¿Sí me van a entender? Pero hoy en día muchos le sirven a Dios por un legalismo o por ser religiosos. Pero no le sirven a Dios por amor. ¿Por qué? Porque están mirando dónde está la falla. ¿Qué está haciendo las cosas mal? Pero si esa persona lo hiciera por amor, no pondrá los ojos en las personas, los ojos puestos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una realidad. Señor, yo vivo para ti. Yo me anhelo sirviéndote. Pero muchos se cansan. A usted nunca han visto a un siervo de Dios que diga, uy, estoy cansado de la obra. Uy, no, necesito vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene una realidad con Cristo, Él le sostiene en sus fuerzas. Él les reanima las fuerzas. Mire, dígame, hay puro que no. Los más grandes siervos de Dios, un ejemplo, Pablo, nunca dijo, no, ya estoy cansado en la cárcel. Usted puede leer todo eso. Él nunca se quejó. Él se glorificaba en la escasez y en la abundancia. Se ponía feliz. Vemos ayer en Job con hombres, una persona temerosa a Dios, Job. Y usted va a mirar todo el libro, no se quejó. Sí, hubo dudas, pero nunca se quejó. Si ve Dios, usted cómo me tiene, ya estoy cansado. No dijo eso. Que los amigos lo pusieron a dudar es otra cosa, pero que su boca no salió, no salió. Ahora mi pregunta es, ¿usted dónde está? ¿En el legalismo? ¿En ser religioso? ¿O en el amor de Cristo? Evalúen.
Si usted se cansa, para usted es harto tener intimidad con Dios y hacer un hábito, usted es un legalista, un religioso, porque el religioso hace las cosas por costumbre. Pero cuando usted lo hace por amor a Cristo, lo hace por pasión, porque usted lo necesita. ¿Sí me entender la diferencia? Y eso es lo que le está diciendo acá Pablo. Oye, ustedes ya no hagan las cosas porque eso ya era una sombra de lo que iba a venir. Ya vino el Mesías. Ya no vivan en las normas ni en las leyes. No. Usted vive en la realidad. Vivan para Cristo, porque en Cristo lo tienen todo. Porque si usted hacen por amor a Cristo, no van a mentir. Si lo hacen por amor a Cristo, no van a robar. ¿Sí me van a entender? Pero por eso, pero la gente lo hacía, no robo, porque son los 10 mandamientos. No fornico, porque dice los 10 mandamientos, ¿cierto? No, ya no. No lo hagan por la ley, porque ya tienen a Cristo presente por amor. Hoy muchos dicen, no, me tocó servir porque el líder espiritual. No lo hagan por él. Si usted se carga, no, qué pereza ir. ¿Quiere que le cuente? Una de dos, legalista o religioso. Porque cuando usted le sirve a Dios, usted no se carga. Porque usted tiene una relación real con Él. Y cuando usted tiene una relación real, ¿qué pasa todos los días? Busca ese encuentro personal. Busca esa intimidad personal. Él lo alimenta y tiene esa sed usted con Él. No para venir un domingo o un miércoles. No. Porque usted dice, hoy ya leí la palabra. Ya, hoy, no sé cuántas veces usted hayan leído la palabra hoy. No sé. Pero un hijo de Dios, se me olvidó leer la palabra. Se me olvidó tener intimidad con Dios. No. Créame, religioso o legalista. Pero si usted en su diario vivir muestra a Cristo, sí, porque lo ama. ¿Sí me va a entender? Ese lo ama. Y es muy fácil nosotros cuando miramos a las personas que quieren servir. ¿Cuál es el interés? ¿De figurar? Llame. ¿De figurar? Y cuando una persona le sirve a Dios, primero ¿a dónde le sirve? ¿A dónde? En la intimidad en la casa. Usted no le puede servirle, si usted no le puede servirle a su esposa ni a sus hijos, ¿cómo le va a servirle a alguien acá? ¿Cómo le va a servir a una persona que no ama? ¿Se me va a entender? ¿Realidad o sombra? ¿Usted vive una realidad o vive una sombra de lo que es? Hoy muchos están esclavizados en ser religiosos, en ser legalistas. Cumplen, hacen, supuestamente leen la Biblia por costumbre, pero ¿sabe cómo usted se va a entender si tiene una relación con Cristo cuando lee la Biblia? No la lee por leerla. Usted saca y medita en qué me estás hablando. En cualquier estudio. Loco. Que cuando le mande una pregunta a usted, venga, yo como estoy, uy, entonces esto, tin. Porque uno está buscando su edificación personal. ¿Sí me va a entender? ¿Qué me estás hablando? Uy, no lo vi ahí. Mire, a mí me pasa siempre cuando estoy con hombres. Me fascina esos conversatorios. Porque yo estoy medio ahí y digo, uy, pero mire cómo, uy, Señor, este paso, uy, no, yo no lo había visto. Y anoto. Y venga, uy, uy, no, Señor, venga. Y usted me dice, no, el ministrado son los hombres. No,
Para mí, yo siempre he sido ministrado en esa área. Pero usted es el pastor. Sí, imagínese, yo he sido tan ministrado con esos hombres. Que se equivocan, sí. Se equivocan y por algo más soy ministrado. Que dijo una barbaridad, sí. Gracias, Señor, porque usted me ayuda. ¿Cómo estamos ustedes? ¿Sombra o realidad? Señor, gracias por permitirnos estudiar esta porción.